Aleluya. Qué bueno es poder estar una vez más reunidos aquí en la casa de nuestro Dios, en el templo. Estamos nuestra familia ministrando, dirigiendo, pero usted ahí en su hogar, el cual también, ¿verdad? Se hace parte del lugar santo, porque dice la palabra del Señor que todo lo que pisare nuestra planta de nuestros pies, ¿qué cosa? Es santo. Y gloria a Dios por ello, mis hermanos. Amén. Qué bueno que esté conectado. Comparta, por favor, dé me gusta, comente ahí, pida oraciones, por favor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y sabe que Dios a través de su palabra nos habla mucho. El pasaje leído en San Mateo 14, del 29, ¿verdad? Hacia adelante, del 22 hacia adelante, hacia el 33, seguro que los que son creyentes, cristianos, congregantes, ¿verdad? Leen la palabra, han leído y han escuchado. Pero Dios tiene algo muy especial en esta mañana. El tema es: no te detengas, renueva tu fuerza. Miren, no te detengas, renuevas tus fuerzas. Son tiempos muy difíciles, ¿ok? Informan los medios de comunicación. En emergencia de salud sanitaria, en lo económico, en lo político, al menos en nuestro país, ¿ok? Las personas que salen a las calles, para trabajar y ganarse la vida, lo dicen enfáticamente, ¿ok? Porque no quieren que su familia se muera de hambre, es lo que manifiestan. Pero podrían hacerlo por coronavirus, dicen otros. Hoy hay una diversidad de opiniones también en el ámbito religioso, de cristianos que quieren que se reabran los templos ya para ir, estar juntos, unidos, ¿ok? Con todas las medidas de bioseguridad, que se abran los templos, dicen unos. Pero el gobierno y otros cristianos y líderes, ¿ok? Dicen que no, porque es aglomeración de gente, ¿verdad? Y un foco de contagio. Lo cierto es que muchas familias, escúcheme bien, lloran a sus muertos en este tiempo. Otros están sufriendo la enfermedad del COVID-19 en carne propia. Otros sufren la pérdida de trabajo y la rebaja de sus sueldos. La iglesia no se reúne en el lugar donde un día fue levantado para adorar, alabar, bendecir el nombre de Dios y estar juntos, unánimes y en armonía, como lo describen las Escrituras. Aparte de las casas, ¿verdad? Qué compleja se vuelve esta situación para las personas, escúchame bien, para las familias, ¿ok? Para los cristianos. Pregunto, ¿tenemos que parar? ¿Tenemos que detenernos? ¿Ah? ¿Tenemos que hacer un alto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ok? ¿Tenemos que cruzarnos de brazos? ¿A lamentarnos y a llorar y a quejarnos? ¿O tenemos que renovar las fuerzas? Que implica objetivos, que implica metas, ¿ok? Y reformular el modo de vida de cada uno de nosotros. Para los que preguntan, ¿qué tiene que decir Dios, el Cristo, en todo esto? ¿Qué tiene que decir? Porque muchos, de alguna manera, se preguntan esto y dicen, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Ok? Déjeme decirle que Dios desde su propia inspiración, en San Mateo capítulo 28, verso 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id, o sea, quiere decir, vayan, avancen, den paso, caminen, ¿ok? Luego dice:
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, bautizándolos quiere decir que tengan comunión, que sigan haciéndose una congregación, que sean parte de la iglesia por la cual voy a venir a llevar, ¿ok? Por medio del Espíritu Santo que se mueve hoy en día. O sea, sigan así. Luego dice en este verso, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, que sigamos enseñando todas las cosas que están descritas en la Biblia, en las Escrituras, palabra de Dios e inspiración de Dios, ¿ok? Y 4 dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Dios está con nosotros. Dios está en medio de este tiempo difícil, de esta pandemia. Dios está presente, ¿ok? Por lo tanto, Dios siempre nos ha dicho, nos dice y nos seguirá diciendo, ¿ok? No te detengas. Renueva tus fuerzas, ¿ok? Renueva tus fuerzas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos si vemos tantas situaciones difíciles que hemos mencionado y que ustedes escuchan a diario? ¿Saben? Los psicólogos llaman resiliencia, esta palabrita que en muchos psicólogos y personas que tienen que ver con esto es muy común, pero de repente usted no lo ha escuchado. Yo le explico, la palabra resiliencia es una palabra psicológica, ¿ok? Que se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos, ¿ok? Y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada, como el COVID fue inesperada, ¿ok? También indican volver a la normalidad. Resiliencia es un término que deriva del verbo latín resilio, ¿ok? Resilere, que significa saltar hacia atrás, ¿ok? Rebotar hacia adelante. Eso significa resiliencia. Es superar algo y salir fortalecido y mejor que antes. Miren, eso quiere decir resiliencia. O sea, la resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad. Es la capacidad de afrontar la verdad. Desde la neurociencia se considera que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de dificultad, otros de estrés, y soportan mejor la presión, ¿ok? Por lo tanto, vamos a ver a través del pasaje leído desde San Mateo capítulo 14, versos 22 en adelante, vamos a ver cómo aplicamos la resiliencia en nuestra vida para no detenernos, quedarnos estancados, para luego renovar nuestras fuerzas. En Mateo 14, versos 22 al 24, cuenta aquí este pasaje. Enseguida dice Jesús hizo a sus discípulos entrar a una barca, ¿verdad? E ir delante de él, escúcheme bien, a la otra ribera o orilla. Entre tanto que él despedía a la multitud, ¿ok? Subió, dice, al monte a orar aparte, como era costumbre de Jesús. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo Jesús y ya la barca estaba en medio del mar, ¿ok? Azotada por olas porque el viento era contrario. Déjeme decirle que Jesús, el Dios, ¿verdad?, tenía la capacidad de discernir los elementos de la naturaleza y envió a sus discípulos en una barca donde él mismo, Jesús, sabía que pasarían cierta aflicción. Miren, como muchos se preguntan, y cristianos, ¿y por qué Dios permite esto? Bueno, Jesús sabía que los discípulos estando en esa barca pasarían aflicción, ¿ok? Dios sabe lo que estamos pasando y viviendo. Claro que lo sabe, como también lo supo que Jesucristo, su Hijo unigénito, ¿ok?,
sufriría una muerte cruenta de cruz. San Mateo 14, 25, 26, los siguientes versos que hemos leído, dice, continúa así la historia. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Dieron voces de miedo, dice las Escrituras. Dieron voces de miedo. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Discípulos, cristianos, la iglesia, de alguna manera. Personas, ¿verdad?, comunes y corrientes, como nosotros. No te detengas, escúchame bien, por el miedo. Punto número 1 que quiero que entendamos en esta mañana de parte de la palabra del Señor. Un principio, no te detengas por el miedo. El miedo es la primera reacción que tenemos ante la adversidad y situaciones muy, pero muy difíciles, ¿ok? Nos da temor lo que pasará más adelante en el futuro. Sí, ¿cómo no? ¿Qué va a pasar con los trabajos, con los negocios, con los estudios, ¿verdad? Con las enfermedades, si nos enfermamos, si me muero. Sí, el miedo nos da temor de lo que pasará más adelante en el futuro. El miedo nos produce dudas, escúchame bien. Nos hace llegar a falsas conclusiones y tomar malas decisiones. Eso hace el miedo. Los discípulos veían un fantasma, miren, y realmente era Jesús. ¿Ok? Las circunstancias adversas como las que estamos viviendo nos hacen sobredimensionar los problemas. Escúchame bien. Cuando Jesús vio la angustia de los discípulos, los tranquilizó inmediatamente. ¿Ok? El verso 27 dice, tened ánimo, soy yo, le dice. Soy yo, soy Jesús. ¿Ok? Y el verso 28 dice que Pedro inmediatamente reconoció la voz de Jesús. La palabra nos muestra 3 elementos de resiliencia en nuestra vida. Escúchame bien. O sea, de esa capacidad de sobreponernos a circunstancias difíciles. ¿Ok? 3 elementos de resiliencia. Ánimo, identificación y dar apoyo para que el temor desaparezca. ¿Ok? Estos 3 elementos son los que nos ayudan a redimir nuestras fuerzas cuando las perdemos por el miedo. Escúchame bien. Sí. Existen 2 tipos de agotamiento. El físico y el espiritual. ¿Ok? En el caso de los discípulos, en ese momento efectivamente sentían angustia por la tormenta. Ojo, la tormenta que estaba azotando. Pero lo que más les afectó fue la falsa posibilidad de encontrarse con un fantasma. Miren, gente espiritual. Ellos estaban teniendo miedo por encontrarse con un fantasma. Se angustiaron por algo que no era real. Escúcheme bien. Fue un agotamiento espiritual. Una fe endeble nos lleva a lo irreal y superficial. Escúcheme bien. Una fe endeble, ¿ok?, nos lleva a lo irreal y a lo superficial. Y esto ocasionó en los discípulos. Dice en Hebreos 11 que sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Miren, porque ¿por qué no pensar realmente que es Dios, que es Jesús, que el Espíritu Santo permiten, de alguna manera, están ahí observando y mirando que pase todo lo que nosotros estamos pasando y viviendo, con un propósito? Escúcheme bien, ¿por qué no pensar esto? Que están pasando, ¿verdad?, estas situaciones, pero que Dios está observante, Dios está pendiente, ¿ok?, a través de Jesús, a través del Espíritu Santo hoy en día que se mueve en medio nuestro, ¿ok? Pero con un propósito, y que Él nos ha creado con un don de resiliencia en Él, en Cristo Jesús.
Él nos ha creado con un don a cada uno de nosotros, con, ¿verdad?, este don de resiliencia, con esa capacidad de sobreponernos, para no detenernos, para no estancarnos, más bien para renovar nuestra fuerza y dar paso y seguir adelante. Para empezar a restaurarnos, escúcheme bien por favor, lo primero es cobrar ánimo, ¿ok? Lo primero es cobrar ánimo y esperanza. Busca la fe de ver las cosas malas, ¿ok?, transformadas en cosas buenas. Amén. Busca ese tipo de fe, de ver las circunstancias malas, negativas, transformadas en cosas buenas. El segundo paso es voltear a ver a la persona correcta. Escúchame bien. Tienes que saber identificar la persona correcta. Cuando Jesús dijo, yo soy, Pedro inmediatamente situó su mirada en Jesús, ¿ok? Y las adversidades pasaron a un segundo y tercer plano. Escúcheme bien. Cuando Jesús dice, yo soy, ¿verdad? Ánimo, yo soy, ¿ok? Pedro lo reconoció. Su mirada se centró ya no en las tormentas, ya no en el posible fantasma, sino identificó a Jesús, su maestro, ¿ok? Las adversidades pasaron en un segundo y tercer plano. El miedo comienza a desaparecer, escúchame bien. El miedo comienza a desaparecer cuando se fija un objetivo, se identifica, ¿verdad?, aquella persona, ¿verdad?, aquello que nos va a motivar y animar. ¿Y qué más? La palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Amén. El verso 28 dice, entonces le respondió Pedro, escúcheme bien, y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Eso es usar la capacidad de resiliencia. Escúcheme bien, aprovechando las oportunidades. La capacidad de resiliencia, de sobreponernos sobre las circunstancias difíciles, ¿verdad?, nos permite aprovechar, tomar las oportunidades. No dejarlas que desaparezcan, que se vayan, ¿verdad? Pedro entabló una conversación con el Señor, ¿ok?, diferente a los demás discípulos. Y hasta negoció para que le demostrara lo que necesitaba saber. Miren, hasta negoció con el maestro, por decirlo así. Sucede lo mismo ahora. Cuando en medio de una tribulación buscamos tratar con Dios, es porque nuestros anhelos empiezan a recobrar fuerza. Por ridículo que parecía en ese momento, Pedro vio la posibilidad de caminar en el agua, porque tenía de ejemplo a Jesús, ¿ok? A Pedro en ese instante no le detuvo el miedo, ya no, ¿ok? Usó la capacidad creada de resiliencia, ¿ok?, por Dios, como la tenemos cada uno de nosotros, ¿ok?, de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual, inesperada, como dice el concepto de resiliencia. No tenemos que detenernos, que el miedo no nos detenga. No, no te detengas, no te quedes estancado, parado, en stop siempre, sino que tienes que empezar a sobreponerte, ¿ok? El miedo no nos puede detener, no nos debe detener. El versículo 29 del pasaje que estamos reflexionando, Jesús dijo, ven, miren, claro, Pedro se sobrepone y le dice, si tú eres, comienza a negociar con el Señor Jesús, haz que yo camine en las aguas, ¿ok? Y Jesús dice, este muchacho se animó. El temor que lo vi gritando, asustándose, se animó de alguna manera. Ahora, bueno, le dice, ven, ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, estaba andando, dice las escrituras, sobre las aguas para ir hacia Jesús, ¿ok? Y el verso 30 cuenta sobre que Pedro, al ver el fuerte viento, nuevamente distrayó, ¿verdad?, su mirada, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y comenzó a hundirse, diciendo: Señor, sálvame, Señor, sálvame. El miedo se manifestó una vez más en Pedro. 2 veces se manifestó en esta circunstancia. La primera junto a los demás discípulos que estaban con Pedro, ¿ok? Estaban todos ahí asustados cuando creyeron ver un fantasma antes de empezar a caminar. Y la segunda, cuando ya tenía los pies sobre el agua, tuvo miedo nuevamente. Al iniciar un camino por las nuevas metas y nuevos propósitos, y aún en estos tiempos difíciles, ¿ok?, puedes sentir miedo antes de hacerlo, ¿ok?, por cómo tú ves la situación y porque los demás te infunden temor. Miren, quizás, ¿qué le dirían a Pedro los otros? Pedro, no vayas, te vas a hundir. Pedro, ¿verdad? No, Pedro, te va a ir mal, ¿ok? Pero lo cierto es, no importa, van a venir temores. A Pedro le vino el primero, el segundo, ¿verdad?, en esta circunstancia. Y van a venir a nuestras vidas temores. Pero lo cierto es que nosotros ya hemos decidido creer que podemos avanzar, que no debemos detenernos, que el miedo no nos pueda aprisionar. ¿Ok? De alguna manera, este Pedro, ¿qué es lo que hizo? Esa capacidad de sobreponerse que tenemos todos, que Dios ha creado en nosotros, cuando él empezó a hundirse, él le dijo: sálvame, Señor, sálvame. Miren, Pedro, no esperó que le llegue el agua hasta la boca, ¿verdad?, para que luego él ya no pueda gritar, porque si tiene el agua en la boca, ¿verdad? Quizás cuando ya el agua apenas estaba por los tobillos, Pedro dijo: Señor, sálvame. Es una capacidad. Tú puedes recurrir a las personas que identificas, ¿verdad?, a la palabra de Dios, a Él mismo, para poder pedir ayuda, ¿ok? El verso 31 explica qué es lo que sucedió al momento que Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí viene la respuesta de esa capacidad cuando alguien ve que tú te animaste, que tú no te quedaste estancado, detenido, sino empezaste a dar pasos en los proyectos que tú de alguna manera iniciaste, que puede ser, ¿verdad?, un negocio, estudios, ¿ok?, en tu vida familiar, o que empezaste a caminar en el Evangelio, ¿ok? No por estas circunstancias tienes que volver tu mirada atrás o estancarse o detenerte. Si tú dices: Señor, sálvame, ¿ok?, Él estará dispuesto a salvarte. Jesús tomó de la mano de Pedro, ¿verdad?, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro se agotó. Tenía toda la fuerza para empezar, pero no tuvo fuerza para terminar lo que había iniciado. Usó la capacidad de sobreponerse, de resiliencia, pero necesitó un empujoncito adicional y pidió ayuda cuando sintió que se hundía. ¿Ok? Si ahora sientes angustia por alguna circunstancia y tienes el agua en los tobillos, aún recién, no esperes más.
pide ayuda, pide ayuda. Imagínense si Pedro hubiese esperado que llegue el agua, como mencioné, hasta la boca, no pudiera gritar, no habría podido gritar, Señor, sálvame. Por lo tanto, deja de lado toda cosa, todo peso, todo orgullo, toda vanidad de alguna manera. Y dile al Señor, hoy te necesito más que nunca. Da el paso de fe que tienes que hacer lo que el Señor te indica, ¿ok? Y dile, estoy caminando sobre el agua. Empecé algo, relaciones, negocios, trabajo, estudios, compromisos financieros. Caminar en el Evangelio, pero ahora estoy viendo fantasmas por el COVID-19. Y no te veo a ti, mi Señor. Siento que el agua me llega al cuello. Por favor, sálvame. Sálvame antes que me llegue hasta encima de la boca y no pueda gritar. No quiero detenerme. Quiero avanzar contigo, tomado de tu mano. La otra principio y enseñanza que nos enseña este pasaje es: renueva tus fuerzas. No te detengas, renueva tus fuerzas. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice al término del versículo 31 que estamos viendo, ¿ok? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Miren, renovar nuestras fuerzas es un proceso. Los discípulos junto a Pedro y Jesús estaban ya en la barca. Quizás estaban conversando, quizás Jesús le estaba enseñando la lección, estaba diciendo, se fijaron en Pedro, cómo empezó, pero no terminó. Estaban ahí conversando. El renovar nuestras fuerzas implica un proceso, ¿ok? Retomar el primer ánimo es algo que podemos lograr solo con la ayuda de Dios por medio de Jesucristo. Jesús, escúcheme bien, no tuvo una actitud consentidora con Pedro. Miren, Jesús no tuvo una actitud consentidora con Pedro, como a veces esperamos nosotros, porque algo nos va mal, porque de alguna manera es una situación difícil que estoy viviendo. Espero que alguien venga y me consienta, pobrecito, ¿verdad? La cabecita, ven, yo te arrullo. Jesús no tomó en sus brazos y lo arrulló a Pedro, no. ¿Ok? Le dijo, hombre de poca fe. ¿Ok? ¿Por qué dudaste? Pero tampoco fue un líder agresivo que lo agarró del pelo y le dijo, y con una patada lo metió de nuevo a la barca. No, lo agarró así, oye, ven, pum. ¿Por qué dudaste? No, no fue un líder agresivo o un padre agresivo. Muchas veces como caemos en ese mal o esa actitud negativa, ¿verdad? La actitud fue tomarlo de la mano y dejarlo caminar, ¿ok? Con sus nuevas fuerzas, por sus propios medios, de nuevo hasta la barca. Dios nos deja saborear las bendiciones cuando Él nos los da. Escúchame bien. Él nos deja saborear las bendiciones. Que nos va bien, vamos empezando un negocio, una relación, algo, un proyecto, ¿verdad? Él nos deja saborear las bendiciones cuando Él nos da, con fuerzas renovadas, caminar en nuevas metas, en nuevos proyectos. Disfrutaremos de sus bendiciones, pero Él requiere que no solamente disfrutemos de las bendiciones, sino Él requiere que seamos aprobados, escúcheme bien, aprobados en todo lo que empezamos, ¿ok? Aprobados por Él, no solo bendecidos. Pablo le recuerda al joven Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, o sea, la voluntad de Dios que está en la palabra. Debemos usarla bien, no a nuestro antojo, no a nuestro beneficio, ¿verdad? Sino usarla bien, que es la forma que nos permite
retomar fuerzas. La gloria y la honra son para Dios siempre, pero la satisfacción de avanzar, de disfrutar las bendiciones, es nuestra. Bendice el fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo. Dios lo hace. Dios multiplicará nuestra fuerza siempre, y cuando le busquemos, escúchame bien, Él va a renovar nuestra fuerza y nuestro ánimo. Todos necesitamos renovar nuestras fuerzas como si llenáramos el tanque de la gasolina. Todos los que tienen un auto y conducen un auto saben que sin combustible, ¿verdad? Con el tanque, de alguna manera, con combustible, es lo que nos permite avanzar en el auto, ¿ok? Tener al Señor nuestro Dios en nuestro corazón es una fuente de poder, de autoridad, de redención para nuestra fuerza. Isaías 40:28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Ok? Y luego el verso 29 dice: no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es nuestro Dios, ¿ok? El cual nos renueva, el que está presto a socorrernos, a ayudarnos, a darnos el empujón, ¿ok? El Señor puede darnos nuevos ánimos, ¿ok? Nuevas fuerzas. Jesucristo es el redentor de nuestras fuerzas. La palabra dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, caminarán y no se cansarán, ¿ok? Ascenderán, correrán y no se cansarán, dice la palabra del Señor. Las alas de la águila se sustentan de tal manera que vuelan y no se cansan. Miren cómo las alas, las águilas, las aves están todo el tiempo así. Vuelan de alguna manera y no se cansan. Nosotros, ¿verdad? Estamos un ratito con el brazo así, de repente mirando en el celular ya se nos agota, ¿ok? Pero las aves no. ¿Saben por qué? Porque las aves tienen el principio de sustentación que logra la resistencia en el aire, ¿ok? Sí, tienen ese principio de sustentación. ¿Quién lo creó? Dios, ¿ok? Igual se dice que los aviones tienen este principio de suspensión, de motores que se suspenden en el aire. Si este no hiciera de alguna manera este objeto, ¿verdad? Esta fuerza para las aves no podrían sostenerse en el aire. Pero como la palabra nos anima a confiar en Dios, a esperar en Dios, ¿ok? Para poder seguir sosteniéndonos. Por eso Él renueva nuestras fuerzas, ¿ok? Es decir, que las situaciones adversas, confiando en Dios, nos permiten volar. Tomemos, escúcheme bien, tomemos este principio de sustentación, esperar, confiar en Dios para renovar nuestro ánimo, nuestra fuerza para esta vida. Todas las cosas adversas serán oportunidades para llevarnos a cumplir los propósitos de Dios. Renueva tu fuerza. El Salmo 92:10 nos asegura, escúcheme bien: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Aleluya, gloria a Dios. Dice: pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. Yo creo que a todos nos sorprende esa magnificencia de ese animal tan grande, ¿verdad? Déjeme, cuando empecé a ver esta descripción, ¿ok? Me sorprendió. Tenemos el ejemplo de dos animales con capacidad extraordinaria. Escúchame bien: el águila y el búfalo. El búfalo saca fuerzas cuando se siente acorralado. Escúchame bien.
El búfalo saca fuerza cuando se siente acorralado. Su mayor energía se despliega cuando está en problemas. Es el enemigo número 1 de los leones y el único que puede darle pelea porque tiene mucha fuerza. El búfalo, si no encuentra comida, puede recorrer kilómetros nadando, aunque es un animal de 1500 libras, con pezuñas y sin aletas. Pero cuando tiene hambre, no mide riesgos para encontrar el alimento. Pelea y busca, es capaz de cargar casi el doble de su peso. Miren, o sea, hasta 3 toneladas puede cargar el búfalo. En Asia se le conoce como el tractor del oriente porque puede cargar grandes cantidades de peso y es difícil que pare. Mire, estas características llamó mi atención. ¿Ok? Como Dios nos dice que nos renovará fuerzas, nos dará fuerzas como la del búfalo, ¿ok? Porque Dios no quiere que nos detengamos, que nos estanquemos, ¿ok? En circunstancias difíciles como las que estamos viviendo, ¿ok? Por eso, más bien debemos creer a Dios, a su palabra, a su voluntad. Aquí está descrita, ¿ok? No seamos como el burriquillo, como el burro. El burro sí, ¿verdad? Le pones un poco de peso y cuando el burro no quiere avanzar, no lo mueves por nada. No lo mueves por nada, ¿ok? Más bien el búfalo, mientras más peso le pone, mientras más carga, mientras más situaciones adversas, tiene hambre, tiene mucha más potencia. Adelante con el ánimo, la motivación que sale de la palabra de Dios. Si quieres renovar tus fuerzas espirituales, no pares, no te detengas. ¿Ok? Es diferente a renovar las fuerzas físicas que quieren descanso. Para renovar nuestras fuerzas físicas necesitamos muchas veces descansar. Imagina que ¿qué hubiera sucedido si Pedro, ¿verdad? Si Pedro no se habría detenido a pedirle ayuda a Jesús. Si es que él no le dice simplemente por orgullo, no, yo tengo que, si él ya me dijo ven, no, yo sigo adelante y yo sigo, no, yo me voy a levantar, no, si él tiene que ayudarme, que no le diga, imagínese el agua hubiese avanzado, empezaba a avanzar. No, pero él dice apenas el agua quizás le llegó a los tobillos, Señor, sálvame. Cuán bueno es acudir a Dios siempre, ¿ok? Por lo tanto, la palabra dice, venid a mí todos los que están cansados, cargados, atribulados, que yo los haré descansar. Debemos ir donde Él está, identificándolo, ¿ok? El miedo dejando a un lado, que no nos aprisione, vendrán momentos quizás de temor, ¿ok? Pero dice la palabra que Él renovará nuestras fuerzas como el búfalo, ¿ok? O sea, no debemos detenernos. Dios puede renovar las fuerzas de nuestra alma, decirnos que extendamos, escúcheme bien, nuestras alas, porque Él nos levantará, como hemos visto en Isaías. No se vale detenerse y dejar tareas sin concluir, escúchame bien, no se vale detenerse y dejar tareas sin concluir. El Salmo 92:10 asegura, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite. Cuando hay la unción con aceite, es un aceite que refresca, que anima, ¿verdad? Que viene de alguna manera la gracia de Dios en nosotros. Termino diciendo lo que asegura el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jesús nunca dejó a Pedro tragar agua. Escúchame bien. Jesús no le permitió, no le dejó tragar agua a Pedro. No tuvo que sacarlo y resucitarlo, ¿verdad? Hacerle todo ese protocolo de resucitación. No. Solo tomó su mano
le auxilió y dejó que Él siga caminando con sus fuerzas renovadas. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que todo lo tiene y todo lo puede. Él quiere bendecirnos, pero sobre todo quiere aprobarnos. Quiere aprobar nuestro esfuerzo en nuestras labores, en nuestros proyectos, ¿verdad? En lo que nosotros estamos encaminados. Y que todo eso le honre a Él. Isaías 41 sigue prometiendo aquí: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Palabra del Señor, palabra de Dios. Vamos a ir delante de la presencia del Señor. Ahí donde está usted, mientras vienen nuestros hermanos músicos, jóvenes, mis hijos, que nos apoyan para poder llevarnos a Dios en oración y podamos decir juntos: aquí estoy, Señor, el miedo no me va a detener más. Señor, si vienen miedos, que vengan, pero yo te miro a ti. Como dice Hebreos, pongo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, tú has prometido renovar mis fuerzas como la del búfalo, y ya sé que el búfalo tiene mucha fuerza, que no se detiene ante nada, y mucho más cuando tiene hambre. Yo tengo hambre y sed de justicia, de tu palabra, de la verdad, Señor. Este es el momento de renovar nuestra fuerza, decirle: Señor, yo no me quedo detenido, yo no me quedo a llorar, a quejarme de ti, de los demás, sino hoy, Señor, tomo tu palabra, tomo tu verdad, Señor, la cual me llena, me satisface. Ayúdame, Dios, y ore ahí donde está. Ore mientras nuestros hermanos alaban, adoran al Señor. Ahí va a estar la letra, también cante, arrodíllese, busque un lugar, junte a su familia. Hermanos, y confiemos en Dios. Amén. Si el camino estrecho es, tu espíritu yo seguiré, aunque quebrantado esté, cada pieza te daré. Oigo tu voz, aquí estoy, Señor. Digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor. Abro hoy mi corazón, solo por tu gracia, Dios. Más de ti, menos de mí. Quiero ver tu gloria aquí. Oigo tu voz, aquí estoy, Señor. Digo, sí, Dios, aquí
aquí estoy, todo lo que soy, te lo entrego hoy. Aquí estoy, aquí estoy, todo lo que soy, te lo entrego hoy. Aquí estoy, aquí estoy, todo lo que soy, te lo entrego hoy. Aquí estoy, aquí estoy, todo lo que soy, te lo entrego hoy. Aquí estoy, aquí estoy, todo lo que soy, te lo entrego hoy. Aquí estoy, aquí estoy, todo lo que soy, te lo entrego al que vida me entregó. Rindo todo lo que soy. Usa hoy mi vida, Dios. Reina en mi corazón. Oigo tu voz, aquí estoy, Señor. Digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor. Yo no me voy a detener. A través de tu palabra, Señor, tú me estás animando, como lo hiciste con Pedro. Estás sosteniendo mi mano y me estás dejando caminar para avanzar. Vendrán temores que los demás querrán infundirme, pero, Señor, tú has vencido al mundo, lo has dicho en tu palabra. Pues yo me tomo de tu mano y doy pasos de fe. Vamos a orar con aquellos que en sus hogares están ya, pero tenemos que reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Si alguno que está viendo no lo ha reconocido, hoy haga esta oración y diga: yo te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Te entrego todos mis males. Señor, mi orgullo, mi vanidad, muchas veces mi forma de mirar la vida, Señor, creyendo que por mis fuerzas, creyendo, Señor, que por mi capacidad, por mi inteligencia. Oh Dios, en el nombre de Jesús yo me despojo de aquello y permito que ahora, Señor, tú con tu mano de amor, con tu mano, Señor, de consuelo, a través de tu Espíritu Santo hoy en día me guíe, me sostenga y nada ni nadie me detenga, Señor. Más bien voy a dar pasos de fe en mi familia, en mis proyectos de negocio, de trabajo, de estudio, Señor, en mis relaciones, Señor, amicales, amorosas, Señor, de acuerdo a tu voluntad daré pasos firmes, y si vienen cosas que quieren abrumarme, tomaré ese don que tú me has dado de la resiliencia en mí, esa capacidad de sobreponerme, porque tú has prometido, Señor, renovar mis fuerzas como el búfalo, Señor. Me entrego a ti todo. Oh, gracias, Dios, porque tú eres mi Señor y Salvador. Te reconozco que tú
entregaste tu vida en la cruz del Calvario. Tú pagaste por mí lo que yo debería pagar y sufrir. Sé ahora tú el Señor de señores en mi vida. Tú eres mi Salvador. Gracias, Jesús, en tu nombre oramos. Si alguno ha hecho esta oración, comuníquelo ahí. Diga, sí, yo acabo de reconocer al Señor Jesús. Hágalo, por favor. Ahora vamos a hacer una oración de consagración de su vida a los creyentes, a los que de alguna manera somos el Pedro, al lado del discípulo, pero a veces vemos fantasmas donde no lo hay y no vemos a Jesús. En todo debemos ver a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, al Trino Dios, en todas las cosas y todas las circunstancias, en lo bueno, ¿verdad? En las circunstancias difíciles como estas, ¿verdad? En las prometedoras, en todo debemos ver al Dios Trino. Oremos, consagremos nuestro ser. Señor, vamos delante de ti. Bien es cierto que muchas veces nos estancamos, nos detenemos por las circunstancias, por mirar a los demás, porque los demás quizás, Señor, influyen en esto. Las circunstancias, Señor, tantas cosas. Pero, Señor, yo soy un hijo, una hija tuya, Señor. Yo te he reconocido como Señor y Salvador. Yo creo en ti, me aferro a ti hoy en día. Perdóname si es que me he quedado estancado, si es que he estado mirando a otro lado, si es que he estado viendo fantasmas, Señor, en este tiempo, Señor. Padre, ahora me afirmo en ti, tomo una vez más tu palabra, tomo tu mano que me estás ofreciendo así como lo hiciste con Pedro, Señor. Tomo tu palabra que dices, yo soy Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el gran yo soy. Oh, tomo, Señor, tu palabra. Oh, tomad ánimo, tú me dices, Señor. Tomad ánimo, camina, ve, anda con tus fuerzas, tú puedes. Señor, consagramos nuestro ser porque muchas veces nos detenemos, nos estancamos, el miedo y los demás hacen que nosotros nos estanquemos, nos detengamos. Hoy, Señor, renovamos nuestras fuerzas en el Espíritu. Señor, tu palabra dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino hace más de 2000 años atrás. Señor, qué bueno los que hemos sido llenados con la presencia de tu Espíritu Santo. Hoy seguimos caminando, seguimos dando pasos de fe, aunque nos caemos, aunque, Señor, nos hundimos, pero gracias a ese don que tú nos has dado de sobreponernos en ti, Señor, porque sin ti, Señor, nada somos. Tu palabra dice que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por ti. Consagramos nuestra vida, de mis hermanos, de la iglesia, de la Grey que están en sus hogares, Señor, y nada ni nada nos detenga, que demos pasos firmes tomados de tu mano. En el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret, he orado. Amén y amén.